espíritus. Pero nosotros nacimos en el río de Dios, aparentemente. Pero hay unos animales del mar que nacen en un río y cuando nacen bajan por el río y llegan al mar. Pero antes de morir, entonces crecen y se desarrollan en el mar. Y cuando mueren, cuando ya van a morir estos peces, que tienen unos bigotes muy largotes, que verdad que no recuerdo cómo se llama Padres. ¿Cómo? El gato. ¿De qué? Un padre. Creo que, bueno, no recuerdo cuáles, pero nacen en río. Entonces, pero tienen que regresar otra vez al río. Así como las tortugas regresan exactamente al lugar donde nacieron, también así esos peces nacen en el mismo río donde nacieron. Se van en el mar y se pierden. Pero cuando van a morir, regresan al río, pero tienen que ir río arriba y utilizan todas sus fuerzas porque el río está para arriba, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, en Alaska, en los videos vemos en internet que los osos agarran esos peces y se los comen cuando van para arriba. Y el propósito de llegar arriba es para desovar otra vez ahí, para poner las hueveras, los huevos de los nuevos que van a nacer las nuevas crías para que se repita el ciclo, ¿verdad? Pero estos peces, la mayoría, el gran porcentaje no llega a su destino final, sino que muchos se pierden en el mar, muchos se pierden en el trayecto, muchos en el río van subiendo y los agarran los osos de alimento o los humanos, ¿verdad? Para alimentarse, pero ellos tienen que esquivar muchas cosas, pero eso es ejemplo de nosotros, porque nosotros, dijo la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo se va de la casa del padre y cuando está allá dice, yo no nací aquí ni voy a morir aquí, ¿verdad? En esta posilga, alimentando cerdos. Dice que él tenía hambre y que después de que se gastó toda la herencia que le pidió a su papá, dice que él reaccionó y agarró la onda y se vio. Y él dice que tenía hambre y quería comerse la comida de los puercos. Y dijo, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí si yo no nací aquí? En la casa de mi padre, dice, hay comida y hay todo. Voy a regresar y le voy a decir a mi papá que me perdone, que me haga como uno de sus criados. Y se levantó y dice, no nací aquí ni voy a morir aquí. O sea que él tenía que regresar a donde él nació. Igual nosotros como espíritus, antes de tener cuerpo, nosotros nacimos primero como espíritus, luego como cuerpos, y no nacimos aquí, nacimos en el río de Dios. Y el propósito de Dios es que volvamos a Él, que volvamos a donde nacimos. Otra vez, como el pródigo que regresa. Entonces el pródigo cuando regresó a la casa, él ya conocía la casa. Entonces cuando nosotros regresamos a Cristo, regresamos al pastor de nuestras almas, porque Él nos pastoreaba antes de nosotros tener cuerpo, ¿verdad? El tema que voy a hablar del infierno. No es el tema, solo por la canción que estaba escuchando, ¿verdad? Pero este río de Ezequiel menciona que está el río, pero uno puede meterse al río y dice la Biblia, en Ezequiel dice que todo lo que entre al río vivirá. O sea, todas las personas que entren al río de Dios van a vivir por la eternidad, para siempre. Solamente que hay personas que meten nada más los pies en el río, hasta aquí así. Otros hasta los tobillos, otros hasta las rodillas, otros hasta aquí, otros hasta aquí. Y ya no se pueden mover, ¿verdad? Cuando uno mete solo los pies en el agua, cuando está uno en el mar o en el río, uno puede chapotear y hacer lo que uno quiera, ¿verdad? Cuando el agua llega por aquí, pues todavía puede uno maniobrar, ¿verdad? Ya cuando va subiendo el agua, cada vez que va subiendo más, es un poquito más difícil. Ya cuando nos llega hasta el cuello, pues es más difícil moverse. Pero ahí es una enseñanza en sentido espiritual que nosotros podemos estar en el río de Dios, pero podemos tener el 10% metidos en el río de Dios y el 90% en la carne, en el mundo, en las cosas mundanas. O viceversa, ¿verdad? Podemos tener el 30% hasta las rodillas, tener el 30% en el Espíritu de Dios, en el río de Dios, y todo lo demás en el mundo, en la carne, en los placeres de este mundo. Pero ya cuando una persona se mete de lleno, el apóstol Pedro, él hacía lo que él quería, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, ahorita eres joven y tú haces lo que tú quieres, pero cuando estés viejo, otro te va a ceñir y vas a hacer lo que otro te diga. Ese otro se refería al Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona es espiritualmente madura, ya no él hace su voluntad, sino la voluntad del Espíritu Santo que está dentro de él.
¿verdad? Pero la idea es de que nosotros nos metamos al río de Dios, y dice, todo lo que entre al río vivirá, pero que el río vaya subiendo y que el Espíritu Santo vaya dominando nuestra vida, nuestro carácter, que vaya influyendo dentro de nosotros, hasta que lleguemos al punto donde el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, la verdadera vida cristiana es dejar a un lado tus proyectos, tus pensamientos, tus ideas, y poner los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, la mente de Dios. Esta es la mente de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando tú lees un libro de una persona, de un escritor, es como si tú te metieras a la mente de ese escritor. Salud. Si lees una novela, un libro X, te metes a leer ese libro, es como si tú te metieras a la mente de la persona que escribió ese libro. Bueno, cuando tú lees la Biblia, es como si te metieras a la mente de Dios. Esta es la mente de Dios, la palabra de la Biblia, ¿verdad? Bueno. Pero todo esto era por lo del Espíritu que menciona la canción que estábamos cantando, que sumérgeme, ¿verdad?, en el río de tu espíritu, para tener un entendimiento de qué se trata esa canción, ¿verdad? Pero el tema que voy a hablar el día de hoy es acerca del infierno.